Entonces traté de armar o armé algo muy vinculado a lo que estoy haciendo en un estudio para la educación superior. Voy a tratar tres temas. El tema del modelo educativo en el marco de las políticas para la educación superior mexicana. No alcanzo a entender todavía en qué marco se está pidiendo el tema del modelo educativo para la educación normal. No me queda claro si lo pide el PEFEN, no me queda claro si lo pide el PEFEN a nivel estatal o es algo que se le pide a cada escuela. Yo creo que es una de las cosas que habría que elucidar. Luego voy a presentar algunos resultados de la investigación que estamos haciendo en universidades públicas estatales, que es donde el tema de alguna manera se ha impuesto por cierta obligación de planificación con los efectos que tienen las instituciones. Y luego voy a hablar de algunos retos que observo para el caso de la educación normal. Como en otras ocasiones, dejaré la conferencia en la computadora para que se las puedan reenviar a ustedes, ¿no? O sea, yo creo que para entender un poco por qué hoy se está hablando de modelos educativos, tendríamos que articular dos cuestiones. La primera es una perspectiva histórica. Y yo creo que en la historia de la educación, más que hablar de modelos educativos, hablamos de proyectos educativos. Por eso titulé esta lámina de proyectos educativos a modelos educativos. Y podríamos hablar de proyectos educativos probablemente en un sentido muy genérico. Por ejemplo, una primera idea que viene asociada a proyectos educativos es el proyecto que el Estado establece para la educación, para su política de la educación, lo que busca con la educación. Entonces ahí encontramos elementos, por ejemplo, de una educación nacionalista, una educación democrática. Aparece en otros países el término una educación socialista. En Estados Unidos, en algunos años, sobre todo en todo el periodo de la influencia de John Dewey, se habló de una educación progresiva. Luego la traducían por progresista, pero el movimiento, como John Dewey lo catalogaba, era el movimiento de educación progresiva. Más allá de esto, cada estado como que le imprime cierto sentido, cierto sesgo. Podríamos hablar hoy de un proyecto educativo por la calidad de la educación. Podríamos hablar así en términos genéricos, con la ventaja y limitación que esto tiene. O sea, la ventaja es que es una gran idea orientadora, la limitación es que no se materializa necesariamente en lo que los expertos en planificación estratégica determinan. Cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cuáles son las principales acciones y cómo se van a valorar estos resultados. Probablemente este es el punto de diferencia más grande entre proyecto y modelo educativo. También lo podemos encontrar por origen de instituciones escolares o de proyectos educativos escolares. De esta manera, por ejemplo, lo tomo no porque yo lo quiera reivindicar, sino lo tomo porque me parece que en la historia de la educación aparece primero la educación religiosa y luego la educación pública. Lo tomo nada más en ese sentido, por un razonamiento histórico. Y ustedes pueden ver que en los orígenes, en todo el movimiento reforma contra reforma, son los jesuitas los que empiezan a establecer un modelo de enseñanza, un modelo educativo. De alguna forma, esto va a aparecer o va a tener efecto, por ejemplo, en sus instituciones contemporáneas. Cuando uno lee la Declaración de Principios de la Universidad Iberoamericana, dice que es una universidad cristiana que busca formar líderes y empresarios que respondan a la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, de que busca que lo logre ya es otro ramo, porque la investigación que hizo Muñoz Izquierdo sobre la Iberoamericana
donde se preguntaba qué valores infunde la Universidad Iberoamericana en sus estudiantes, encontró que los valores religiosos se infunden en la familia y no en la universidad. Y que si la familia los dio en la infancia, en concreto, el niño o el joven puede responder esos valores, pero que si la familia no los dio, el joven en la universidad responde a los valores que se ha ido conformando en su núcleo familiar y en su propia evolución institucional. O sea, la investigación de Carlos a mí me pareció relevante porque mostraba o muestra que no necesariamente la educación universitaria es la que forma, podríamos decir, valores sustantivos en el sujeto. Cuando hablamos de escuela pública, podemos hablar de movimientos pedagógicos. Y entonces, por ejemplo, el movimiento escuela activa tenía un conjunto de elementos que caracterizaban el proyecto. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a los primeros autores de la escuela activa, por ejemplo, Freinet, si ustedes recuerdan, Freinet es un profesor que le toca participar como soldado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, un valor que él le da a la escuela activa es formar para la paz. Dice, la escuela activa debe de ser un instrumento que ayude al desarrollo del individuo, que ayude a su intercambio con los demás, pero fundamentalmente debe apoyar la formación para la paz de este sujeto. Y así podríamos decir, bueno, si hoy la sociedad mexicana enfrenta una crisis donde pareciera que la sociedad se nos está saliendo de las manos y donde tenemos de alguna manera una rebase de las normas, no se respetan las normas mínimas de convivencia, probablemente puede aparecer un movimiento donde se diga, bueno, la escuela debe formar en los valores de civilidad, o en los valores de respeto al otro, o en los valores de tolerancia, etc. De hecho, apareció en Europa el documento de Jacques Delors, que dice aprender a convivir no salió de la nada, salió que en ese momento los países balcánicos se estaban destrozando por cuestiones religiosas o por cuestiones de origen étnico. Entonces, podríamos decir que así hay proyectos pedagógicos, algunos los tenemos muy claros, digamos relativamente claros, como el constructivista, como el enfoque de aprendizaje basado en resolución de problemas. Otros nos quedan un poco diluidos, uso de nuevas tecnologías en la educación. Pero sería como otra perspectiva en la cual se puede analizar el tema proyecto educativo. Y un tercer elemento es cuando interviene la política educativa. Cuando interviene la política educativa en el caso de México, y yo diría en esta etapa o en esta era de políticas de calidad, pienso que cuando la historia de la educación documente lo que está aconteciendo en el mundo en el periodo 1990-2000X, todavía estamos en ese periodo, las historias de la educación van a reconocer esta etapa como la etapa de las reformas mundiales por la calidad. Hubo otra etapa en América Latina y creo que la podemos recordar perfectamente, por ejemplo de 1970 en adelante, que el eje de las reformas educativas implicaba cobertura. Y se decía, trabajemos por cobertura. Se modificó de alguna manera el horario de la escuela pública mexicana para que la misma instalación atendiera a dos grupos, uno matutino y uno vespertino, etc. Entonces, la era de políticas de calidad a través ya de programas específicos, pero que han modificado la noción de proyecto, ya han tomado la noción de modelo, y vamos a ver que no es nada más accidental. Y tenemos ya programas. Yo creo que aquí el programa estrella es el PIFI, Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. ¿Por qué digo que es el programa estrella? Porque desde 1992 se estableció para las universidades públicas estatales lo que se llamaba el programa de fomento a la modernización de la educación superior. Y lo que consistía el programa en síntesis era: aquí el Estado mexicano tiene una bolsa de recursos,
O sea, tiene una cantidad de dinero que puede destinar. Si tu universidad aceptas libremente ser evaluada y nos presentas un proyecto de desarrollo académico que valga la pena, entonces nosotros valoramos y te podríamos dar parte de esta bolsa de recursos. Ha sido una especie de dinero con zanahoria, ¿sí? O evaluación con zanahoria. ¿Sí? Y así la evaluación ingresó a México. Cuando yo estudié el tema de la evaluación, el libro se llama Impacto de la Evaluación en la Educación Superior. Cuando yo estudié el tema de la evaluación, entrevisté 17 rectores de universidades públicas estatales, la de Colima, la de Puebla, la de Guadalajara, en fin, de 17 de estas instituciones entrevisté rectores y les preguntaba por qué habían aceptado la evaluación. Sobre todo que yo había entrado al archivo histórico de ANUYES y veía que en las reuniones de la ANUYES, en las reuniones de rectores de 84, 86, decían que evaluación externa a la universidad es violación de la autonomía. Ninguna evaluación externa porque violenta nuestra autonomía. Y yo hice el estudio en 2003, 2004, pero yo veía cómo en el archivo histórico desde 1996 los rectores decían bienvenida a la evaluación. ¿Y por qué decían bienvenida a la evaluación? Porque la evaluación les traía recursos. Y ustedes ven que es una de las estrategias que el PFEN, antes Promin, perdón, es que con las siglas a rato pero es una de las estrategias que el PFEN ha extrapolado de la experiencia del PIFI hacia el caso de la educación normal. Entonces decía, en 92 se crea el FOMEX y en el año 2000 todos los recursos que se daban para la educación superior de distintos bolsas se integran y por eso se llama programa integral. Luego empezaron las mismas universidades que tienen bachillerato a decir, oiga, no solamente nos dé para educación superior, denos para el bachillerato, y por eso apareció el PIFIEM de enseñanza media superior. Y luego se integra a la Subsecretaría de Educación Superior normales y entonces aparece PROMIN, ahora PFEN. Pero también ya existía, por ejemplo, en educación básica el tema escuelas de calidad, que si ustedes lo observan es la misma lógica. Presenta un proyecto, acepta ser evaluado externamente y podrían asignarse algunos recursos para tu funcionamiento académico. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar el tema de la historia de los modelos educativos en las universidades públicas, uno encuentra algunos casos que yo llamo arquetípicos, o sea que son casos singulares y que caracterizaron, yo me permitiría, creo que escribí mal modelos educativos, pero que caracterizaron los proyectos educativos de esas instituciones. Por ejemplo, hablaría del sistema modular de la UAM Xochimilco. O sea, la UAM Xochimilco desde que se creó, desde que se estableció en 1974, dijo, no voy a enseñar por asignaturas. Cuando yo hice la investigación, esta la hice en 86, y entrevistaba a un médico veterinario, me acuerdo que me decían, mira, yo en la UNAM estudié 56 materias, aquí mis estudiantes en 12 módulos tienen que aprender algo equivalente a lo que yo aprendí en 56 materias. El sistema modular buscaba integrar toda la información a través de un problema. Yo pienso que después de tantos años de funcionar el sistema modular, más de 30, yo pienso que el sistema modular ya podría hoy someterse a una evaluación y a una autocrítica. Yo veo que se han quedado más en la parte defensiva que en la parte de decir, bueno, qué logramos y qué cosas son insuficientes en nuestro proyecto, en nuestro modelo. El modelo departamental de Iztapalapa, que le ha permitido a Iztapalapa colocarse dentro de las UAM como la UAM científica. O sea, la UAM donde se trabajan temas de frontera de los campos científicos que se enseñan. O el modelo departamental de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
el modelo democrático, crítico y popular de la Universidad de Guerrero. Solo menciono la de Guerrero, pero podría mencionar varias universidades que entraron en este programa educativo. Y esto tenía consecuencias en la organización curricular, tenía consecuencias en la forma de trabajo que se buscaba con los maestros. Tenemos modelos disciplinarios y persisten modelos disciplinarios en el país, por ejemplo las universidades agrónomas. O sea, la Narro o acá Chapingo son universidades donde solo se enseña agronomía, no se enseña algún otro contenido. Podrían ser los posgrados del CINVESTAB, que son posgrados específicos en un área de conocimiento, en física, en bioquímica, etcétera. Y yo coloqué aquí normales, aunque obviamente normales no entraría en el escenario universitario del inicio, ¿no? Y la organización por facultades y escuelas, que básicamente su modelo de estructuración curricular es por asignaturas. Quiero manejar esto porque conforme uno ve estos modelos, uno puede ir viendo cómo esto tiene impacto curricular. Por ejemplo, en el modelo democrático, crítico y popular, a los estudiantes no solo se les pide servicio social, sino se les pide que hagan acciones comunitarias. Y las acciones comunitarias tienen determinado peso o determinado reconocimiento en los planes de estudio. En el caso de la UAM, igual se le pide a los estudiantes que hagan algo que llaman investigación de necesidades sociales de una comunidad en específico. No estoy diciendo que lo logre, estoy diciendo que se solicita. Cuando hay coyunturas lo logran mejor. Por ejemplo, después de los sismos de 85, aquí en Ciudad de México, los estudiantes de arquitectura tenían mucho espacio para poder, en alguna asociación que estuviera funcionando, ayudar a hacer valoraciones sobre reconstrucción o valoraciones sobre la estabilidad de inmuebles en la Ciudad de México. La coyuntura lo favoreció, en otros casos no necesariamente se logra lo que el modelo educativo pretende. En el debate internacional también se puede hablar de proyectos o modelos educativos. Por ejemplo, la clasificación más conocida, que México no la ha aceptado, Anuyes formuló otra que a mí me parece muy primaria y muy complicada además de trabajar, pero la clasificación internacional a mí me parece interesante. Hablan de universidades de investigación. La clasificación internacional está pensada mucho en lo que pasa en Estados Unidos. Harvard no es una universidad igual a la de Miami. Sí, entonces, pensando así, que hay universidades de mayor exigencia académica que proyectan más al individuo, entonces se habla de universidades de investigación integrada por posgrados y centros de investigación o acciones de investigación. Se habla de universidades de docencia, básicamente universidades donde hay licenciaturas o solo licenciaturas. Por ejemplo, en esta clasificación, muchas normales, no estoy diciendo todas, pero en esta clasificación muchas normales quedarían como instituciones o universitarias de docencia o equivalentes a ello. Se habla de disciplinarias, aquí sí entrarían las normales. Por ejemplo, creo que una de las más conocidas es la Escuela Libre de Derecho. No es una institución de investigación, es una institución disciplinaria, solo forma abogados, y las normales también podrían de alguna manera caber en esta perspectiva. Y se habla de técnicas o tecnológicas, básicamente todo lo que ha aparecido de carreras cortas. En México se les denominó universidades tecnológicas, pero en Estados Unidos, que es el modelo más dominante, se les denomina college. Y el college realmente es un abanico de opciones que van desde opciones aceptables hasta opciones que uno diría, ¿y esto cómo salió? Por ejemplo, cultor de belleza. En Estados Unidos, cultor de belleza puede ser algo que se estudia en el college, como lo puede ser también mecánico automotriz. Entonces, cosas que para nosotros son más habituales entenderlas como formación técnica y cosas que nosotros incorporaríamos ya directamente nada más como una capacitación para el trabajo.
pero hay esas dos opciones. En México se asumió la cuestión de modelos educativos en el marco, yo decía hace rato, de la era de políticas de calidad. Y se estableció cuando el Estado consideró que era importante tener un modelo de planeación estratégica para la educación superior. La planeación de la educación superior en México ha pasado por distintas etapas. Hubo una etapa, podríamos decir, de planeación ilusa, de planeación mentirosa, de planeación deseosa, no sé qué palabra decirles, y probablemente sería de todos estos, donde las universidades, sobre todo en la década de los años 70, podían decir qué querían ser. Entonces era un poco de siéntese y sueñe usted en su universidad qué es lo que hay que hacer. Si quiere un castillo, ponga un castillo y luego pida recursos. Entonces cuando uno iba y pedía recursos, pues el Estado le decía, bueno, de todos estos deseos tan grandotes que tienes, solo te puedo apoyar en estos 10. Pero no le exigían cuentas a la universidad, esa es la diferencia. El Estado le decía, ok, aquí está este dinero. Recuerden que era la época, podríamos decir, de la bonanza petrolera mexicana. Entonces el Estado le decía, ok, ¿quieres desarrollarte en esta parte? Ahí va el recurso. Recuerdo, por ejemplo, la Autónoma de Nayarit que dijo, quiero crear carreras que tengan que ver con ciencias del mar en ciudades que estén en la costa para que los estudiantes tengan prácticas marinas. ¿Suena racional? Suena bien, vamos a canalizar recursos para que pueda desarrollar esto. Ninguna meta compromiso, como se habla ahora en el lenguaje PFEN, ninguna meta compromiso, sino cómo te estás soñando, y en ese sentido vemos de los recursos que tenemos en una época de cierta bonanza petrolera, cómo te los asignamos. Luego viene una crítica muy fuerte, a mediados de los 80, viene una crítica muy fuerte a este modelo de planeación, porque las universidades pues decían lo que querían, inventaban donde querían inventar, inventaban, total, el chiste era, entre más pidas, es más probable que algo te den. Entonces, idéate cualquier cosa que puedas pedir y algo se te dará. Y se fue abriendo a mediados de los 80 el discurso de la evaluación, que causaba, como les decía yo al principio, mucha urticaria. De hecho, los primeros documentos de Anúñez dicen autoevaluación sí, evaluación externa no. Por nada del mundo evaluación externa. Hasta que llega Fomex y dice, ok, miren, libremente, no les voy a violar la autonomía. Los que quieran, aquí tengo dinero, para los que quieran someterse a evaluación, hacen esto, llaman a los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, se autoevalúan, y yo, después de que presenten eso y un proyecto, yo les puedo dar, si el proyecto me convence, algo de estos recursos. Todavía no estaba afinado el modelo de planeación estratégica. Pero en la primera década del siglo, cuando aparece el PIFI, cuando llega la planeación estratégica, entonces empiezan de alguna manera a decir, ok, vamos a poner indicadores que nos midan la calidad. No quiero que me digas que eres de calidad. Esto crea mucho problema, de veras, es un concepto que crea mucho problema en el ámbito de la educación. ¿Qué es calidad de la educación? ¿Qué es un trabajo docente de calidad? ¿Qué es una formación de calidad en una escuela normal? Crea mucho problema. Y ciertamente que no fuimos los educadores, esto también lo tenemos que reconocer. No fuimos los pedagogos, no fuimos los psicólogos, no fuimos nosotros los que empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo le damos indicadores? El señor subsecretario reunió un grupo de físicos y les dijo a los físicos, a ver, ayúdenme a establecer indicadores, y establecieron más de 3,000 indicadores de calidad. Conocemos, o sea, hemos divulgado como los más simples, pero una institución cuando llena, y los que han estado llenando PFEN seguramente lo tienen claro, o lo tienen vivido,
hay que mostrar el indicador y además hay cruces de indicadores donde de repente si uno engañaba acá y decía ponle este numerito, acá te salta el numerito y ya no puedes conciliar los datos como debe de ser, ¿sí? O el mismo programa te va impidiendo que hagas absurdos que antes podías hacer en la planeación libremente, ¿sí? Y entonces marca, por ejemplo, grados de la planta académica, porcentaje de alumnos que obtienen X resultado en el Ceneval y una cantidad de indicadores que provienen de cada uno de los programas. Yo no me he metido a ver el PFEN, ¿no? O sea, no me he metido a desmenuzarlo a detalle, pero en los que me muevo les digo que es una tortura, porque además y muestre usted el criterio de evidencia de este indicador y muestre usted que el indicador está, etcétera. O sea, tiene uno que entregar. En alguna universidad pública me decían, cuando entregamos el PIFI contratamos 2 suburban, las llenamos de papeles y cuando vamos entrando a Ciudad de México hablamos a la subsecretaría para que con diablitos nos esperen en la puerta y vayan bajando la documentación. Cuando yo voy a la parte de los evaluadores, a los evaluadores nos dan la síntesis que presenta la universidad y nos dicen, ahí está el papel, por si lo quieren. No he visto un evaluador que vaya a nadar en esos cerros de papel, que son todas las evidencias que uno le pide, pero uno las tiene que entregar. Sí, bueno, entonces, ¿qué se busca con la evaluación estratégica? Se busca que sea participativa. Se dice que es participativa. Hay una ventaja y una desventaja. Una ventaja, ya no solamente la hace el rector con el grupo de planeación. Me refiero a la experiencia universitaria. En la experiencia universitaria se crearon direcciones de planeación y el rector le decía al director de planeación, me haces esto, 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 y ya no se hace así. Ahora, con el tema de los cuerpos académicos, cada cuerpo académico tiene que participar de alguna manera en esta actividad de planeación. En ese sentido se dice que es participativa. No es participativa porque cuando uno le pregunta a los integrantes de una comunidad, ¿conoces tu PIFI? ¿Y eso qué es? ¿O conoces tu PFEN? Yo no lo he hecho normal, pero seguramente conoces tu PFEN, probablemente te digan, ¿y qué es? O sea, el núcleo central, 20, 30, los que participan, y no digo que no trabajen, y no digo que no se desgasten, porque es un trabajo muy, muy exigente. Lo conoce y puede hablar con soltura de él. Los demás de la comunidad, en el mejor de los casos, saben que ya se entregó. Sí saben cuando se entregan recursos que hay recursos para tal o tal o tal actividad. En este modelo de planeación estratégica se estableció algo que por lo menos para los recursos que llaman en las universidades recursos no permanentes, o sea, si a mí me asignan este año una bolsa de 100,000 o de 200,000 o de 300,000, no me queda ya en el presupuesto. Este tipo de recursos se funciona bajo un modelo de planeación, evaluación y financiamiento. Y me evalúan mi planeación para otorgarme los recursos y me evalúan mis resultados para ponderar si hice un uso adecuado de estos recursos. Vienen en el lenguaje de las universidades públicas, nos vienen etiquetados. No podemos usarlos en otro sentido. Esto también ha creado problemas. Por ejemplo, yo veo cuando los cuerpos académicos tienen dinero para publicar, me dicen, es que si no lo publico este año, pierdo el dinero. Oye, pero es que tú tendrías que someterlo a un criterio, a un sistema de dictaminación. Te convendría buscar una editorial seria que te garantice calidad en el trabajo, etcétera. Si no sale antes de octubre mi factura, pierdo el recurso. Y entonces lo que se está favoreciendo indirectamente, a pesar de que son políticas de calidad, se está favoreciendo la autopublicación sin dictamen. Pues yo puedo ir a una imprenta, contratar a una imprenta y hacer la publicación y no pasar por ningún proceso de verificación de calidad.
pide establecer visión, misión, análisis de fortalezas y de brechas. Y yo creo que si han hecho PEFEN, estos elementos están, son elementos eje. Y luego formular un modelo educativo y un modelo curricular. Y aquí probablemente viene el problema. La palabra modelo es una palabra que viene de la física. Los físicos hacen modelos matemáticos o hacen modelos físicos para intentar organizar e interpretar la realidad. Pienso que si hubiera habido una discusión más pedagógica, hubieran hablado de proyecto educativo de la institución. Y creo que una salida que tenemos para entender modelo en un lenguaje desde la educación es preguntarnos, bueno, ¿cuál es el proyecto que tenemos en la institución y cómo queremos eso mostrarlo más adelante? Entonces, ya entré un poco en esta lámina, donde en la parte izquierda traté de colocar diferencias sutiles, pero al fin de cabo diferencias entre lo que sería modelo y lo que sería proyecto, con ventajas y desventajas. Ya dije, proviene de la física. En ciencias sociales diríamos que es un tipo ideal, o sea, un modelo sería como una organización ideal de cómo quiero, en este caso la escuela normal, no necesariamente cómo es, sino cómo la estoy vislumbrando. En el lenguaje de Max Weber, los tipos ideales se convierten en elementos de aspiración social, y esa sería una ventaja que podría tener. Tipifica un orden, y insisto en esto, en un orden de conjunto de elementos institucionales. No necesariamente van en ese orden: los administrativos, organizacionales, institucionales, curriculares, educativos. Por ejemplo, las universidades que dijeron, quiero un modelo flexible, tuvieron que modificar sus criterios de cómo se inscriben los estudiantes. Y eso obligó a modificar los criterios de cómo se registran las materias en un plan de estudios. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el posgrado, un día se me ocurrió tomar una optativa filosofía de Marx. Como había derecho a optativas, yo dije, quiero tomar filosofía de Marx. Y el coordinador del posgrado me decía, oye, esa no es una materia pedagógica. Y yo alegaba, aquí no dice optativa materia pedagógica, aquí dice optativa. Y optativa es, si hay esta materia y se da en posgrado, yo la quiero tomar. Me citó 3 veces, y 3 veces era esperar una hora, hacer una hora de fila para que uno lo atendiera, hasta que al final, por vencimiento, me dio la autorización. En otro momento tuve la autorización en la Facultad de Filosofía, pero tuve que ir a la Facultad de Ciencias Políticas y me decían, pero vas a Ciencias Políticas y que el coordinador de Ciencias Políticas te dé el visto bueno que te autoriza. Con el visto bueno de allá, regresas acá, y acá te autorizamos a inscribirte. Con nuestra autorización, regresas a Ciencias Políticas y le dices, inscríbame, ya me autorizaron allá, ustedes también, y ahora sí inscríbanme. O sea, un alumno no podía, en un proyecto flexible, hacer tantos trámites, de estar de ping-pong. O sea, en la lógica actual, un alumno se puede inscribir hasta por computadora. Y entonces hay que modificar los sistemas administrativos para que el sistema administrativo no te rebote la inscripción. Desde esas modificaciones simples, muy, podríamos decir, técnicas, hasta modificaciones más consustanciales, que es cuando una facultad dice, bueno, ¿y yo por qué voy a atender alumnos que vienen de otro lugar? ¿Quién me obliga a atender? Me está bajando mi calidad el que venga un estudiante de otra facultad que no tiene los antecedentes que yo estoy pidiendo a mis estudiantes. ¿Sí? Entonces, se complica un poco, implica un cierto tipo de gestión institucional, un cierto tipo de organización. O sea, pensar en un modelo educativo también implica ver qué modificaciones voy a tener en estos elementos, pero también qué modificaciones voy a tener en mi estructura curricular.
Les planteo un caso, la UABC. La UABC, en el último tramo de la carrera, ha abierto algo que no es novedoso, pero que se había olvidado, que es que el estudiante haga lo que llaman una práctica in situ, muy parecido, más bien, es muy cercano a lo que ustedes hacen en los últimos años de la carrera, pero en las universidades públicas en general no se hace. Entonces, los ingenieros pueden hacer prácticas in situ, no obliga a todos los alumnos a hacer prácticas in situ. Entonces, un alumno que no hace prácticas in situ tiene que llevar materias en la universidad, y un alumno que se inscribe a prácticas in situ tiene que buscar una empresa pública o privada que tenga convenio con la universidad, donde puede ir a trabajar y donde la empresa en el convenio se sepa que fulano de tal va a ser su tutor en la empresa, y entonces la universidad asigna un tutor en la universidad. Les digo que es muy parecido al modelo de ustedes. Y entonces el estudiante entra a la mañana a trabajar a la empresa, y a las 6 de la tarde que sale de la empresa se va con el tutor de la universidad, y ahí van formulando conceptualmente lo que está haciendo prácticamente. Pero significa que ese estudiante no va a llevar X número de asignaturas formales, sino que va a acreditar un bloque de créditos que le va a decir: usted ya cumplió con su formación profesional. Implica modificar la organización de la universidad, la organización curricular, adaptarse a que X número de estudiantes sí quiso ir al mundo del trabajo, o sí encontró el mundo del trabajo y va a ser su último año de esta manera, y que otros estudiantes van a llevar el último año en una forma, podríamos decir entre comillas, más tradicional. Estoy tratando de plantear ejemplos para que percibamos que el tema de modelo también implica qué cambios voy a hacer en la estructura educativa, en la estructura curricular y después en todos los elementos organizativos. O sea, en muchas cosas, por ejemplo, en esta experiencia ustedes dirían: aquí no tenemos problema, aquí lo tenemos bastante resuelto. Y yo diría: ok, efectivamente, en esta experiencia, en el caso de la educación normal, lo tiene bastante resuelto. En el caso del proyecto educativo, responde más a un ideario educativo general. Es más fácil comprárselo, o sea, es más fácil tenerlo. Por ejemplo, si decimos, nosotros somos una escuela Freinet, es más claro tener esta identidad de escuela Freinet. Es más difícil tener los elementos de misión, visión, metas, compromiso, etcétera. Ya eso es muy complicado. O sea, tenemos como el marco grande en el que nos vamos a mover, pero no tenemos los elementos precisos. Quizá también por eso nos gusta a los educadores más la palabra proyecto que la palabra modelo. No nos mete tanto, diríamos, en una camisa de fuerza, si quisiera usar el lenguaje. Permite una identidad compartida. O sea, es más fácil decir: oye, yo trabajo en una escuela Freinet, o yo soy alumno de una escuela Freinet, o en mi escuela me dejan hacer esto. Es mucho más fácil que decir: mi meta compromiso es que me tengo que graduar en tal tiempo, o mi meta compromiso es que el cuerpo académico tiene que publicar un libro al final del año. Sí, como que cuando uno lo transita hacia indicadores, los indicadores van apareciendo como muy, muy complicados. La meta compromiso es que del cuerpo académico 3 obtengamos la maestría este año, o 3 obtengamos la maestría en 2 años. El grado de maestro se entiende. Entonces lo vamos viviendo más como una coerción que como algo que forma parte de un proyecto. Enfatiza la necesidad de que la organización, normas, administración trabajen por una meta, pero no pone indicadores de logro de esta meta, y no necesariamente el proyecto es acabado. O sea, el proyecto es como una idea abierta. Más claro que Freinet yo creo que no lo ha habido. O sea, no sé si recuerdan que Freinet decía: yo no llamé a mi propuesta método como la señora Montessori, es textual, dice método como la señora Montessori, porque si hubiera llamado método a mi propuesta, todos tendrían que seguir lo que yo hice.
Por eso lo denominé técnicas, porque yo les digo a los maestros, miren, con estas técnicas yo logro esto, díganme con qué técnicas ustedes logran qué. Sí, o sea, es interesante porque abre esta idea de que no es algo acabado, sino es algo abierto, algo que permite que los demás hagan cosas. Recuerden algo que dice Pedagogía Progresista, se me va ahorita el nombre del autor, me viene al ratito. Es Nivel. Sí, gracias, sí. Lo que dice, es que uno cuando ve los autores de la escuela activa, uno ve que son grandes genios. Y uno tiene que reconocer que hay genialidad en cada autor de la escuela activa. El tema es que no hay genialidad en todo el mundo para ser autor de la escuela activa. Entonces, un problema que tienen esto no necesariamente acabado es que no necesariamente todos los que hagan prácticas sobre eso van a ser prácticas que se adecúen o que permitan desarrollar esta cuestión. Modelos educativos. Tiene sentido si orienta el trabajo institucional, si da identidad a la institución y esta es asumida por los integrantes. El riesgo en las políticas actuales es que se convierta solo en un acto formal, en un requisito. Entonces, a mí me lo piden, yo hago el modelo educativo, lo dejo muy bonito, pero quién sabe después qué pase ya cuando los profesores estén trabajando. Y aquí me voy a una segunda parte de la presentación. Algunos resultados de la investigación nacional sobre modelos educativos y realidad curricular. No tenemos mucho publicado de esta investigación, es una investigación en curso. Después de la investigación que hicimos de impacto de la evaluación de la educación superior, como uno de los impactos que dicen los que están en la educación superior es hemos mejorado, nosotros nos hicimos la pregunta, ¿han mejorado en qué? Han mejorado en que ya tienen más indicadores, por ejemplo, ya publican más, ya tienen más doctores, ya tienen cuerpos académicos X, etcétera. ¿Y qué pasa con los alumnos? ¿Qué pasa con lo que hacen con los alumnos? Entonces, armamos un proyecto, modelo educativo y realidad curricular. Desde el principio pensamos que ya no podían ser todas las universidades que habíamos pensado al principio, porque realmente la investigación nos rebasó. 17 universidades públicas, es una investigación, fue muy pesada, nos llenó de información. Dijimos, vamos a hacerlo más cortito. Pero vamos a hacerlo más cortito y vamos a incorporar una privada, TEC de Monterrey, que declara estar siempre en innovación. Entonces dijimos, bueno, que TEC de Monterrey, que declara estar siempre en innovación, nos permita ver cómo construye su ideario de innovación y cómo lo lleva a la práctica con sus alumnos. Lo relato nada más porque fue interesantísimo. El rector general del TEC de Monterrey nos dio luz verde, pero todos los funcionarios de abajo se dedicaron a bloquear cuanta posibilidad de trabajo queríamos tener. O sea, el acceso a la información nada más no, con TEC ya no, entonces lo reemplazamos por pública y estamos trabajando ahorita con 6 universidades públicas. Nuestra premisa es preguntarnos si esta innovación, por ejemplo, si una universidad dice yo estoy en el modelo flexible o yo estoy en el modelo de vinculación como en este momento la UABC, si esto que dice que está, los maestros primero lo asumen, porque el primero que tiene que asumir que ha cambiado es el docente, y luego cómo le llega a los alumnos. O sea, a los alumnos les estamos aplicando un cuestionario donde le preguntamos cómo trabajan, cómo es un día de clases habitual, cuántas clases tienen, qué hacen los maestros en esa clase. No utilizamos ningún término pedagógico, o sea, trabajan por problemas, flexible, no utilizan ningún término pedagógico, pero quién expone en la clase, si la clase se expone, qué material se usa en la clase, qué temas se abordan en la clase, etc. Lo que queremos es ver si realmente estas grandes ideas educativas que se manejan acá, cuando están en el aula, los estudiantes la tienen. Estamos en el procesamiento de la información. Sin embargo, uno de los temas de la investigación es modelos educativos y les voy a presentar un avance de los resultados en modelos educativos.